Hola pecosas, ¿cómo estáis? Espero que muy bien. Vale, aquí me tenéis de nuevo. Hoy os traigo una historia de suspenso, chicas. Es un one shot que en teoría tendría que haberlo publicado para Día de Brujas, para aprovechar mejor el ambiente terrorífico y estar más ad hoc con la historia. Pero vale, que no he tenido tiempo de grabar, ya sabéis, yo con mis tiempos frenéticos. Pero como sea, como amante del género horror y suspense que soy, creo que de todas maneras, cualquier época del año se apetece una buena historia de terror. Y si bien esta historia no es justamente horror, sino más bien suspenso, la he escrito, bueno, en realidad es una adaptación de un relato originalmente escrito por Luis Peñafiel y he creído que podía adaptarlo para un relato de Candy Candy. Y pues vale, hoy os lo presento, espero que os guste y lo disfrutéis. Y si podéis, sería mejor escucharlo con audífonos y a oscuras para crear una mejor atmósfera. Y pues nada, chicas, no digo más, os mando un fuerte abrazo, muchísimas gracias por escucharme y ahora empecemos con este nuevo relato. El incubo de Lord Granchester, por Ángela Paz Vegas. Nuestra historia comienza en una peculiar aldea de la vieja Transilvania en el año 1718. Una triste escena se desarrolla en el interior de un humilde hogar. La lúgubre estancia era pobremente iluminada por cirios de un cebo amarillento y maloliente, colocados en los pies y cabecera de una cama. En la habitación se encontraba un grupo de mujeres, vestidas totalmente de negro, paradas junto al lecho donde yacía el cuerpo de una jovencita de poco más de 19 años. Una anciana, con sumo cuidado, peinaba sus cabellos trigueños. Otra se encargaba de bruñir afanosamente el vestido blanco de la doncella, mientras las demás terminaban de adornar aquella figura fría, víctima del rigor mortis que se había posesionado de sus restos mortales. Una de ellas, la más anciana, apesumbrada se acercó lánguidamente a un tocador tallado en madera, del cual sobresalía un largo espejo oval. Tomó entre sus huesudas manos, marcadas por la edad, algunas alhajas que servirían para terminar de engrandecer la belleza de la que en vida había sido su querida nieta. Y aunque aquellas joyas no eran ni de oro ni de plata, sino más bien adornos simples de una chica de pueblo, la anciana mujer los tomó entre sus manos como si fueran el más preciado de los tesoros. De entre el montón tomó uno en particular y lo llevó a su pecho con una expresión de profunda tristeza. El que pareciera ser el objeto de mayor valor entre aquellos oropeles era un grueso crucifijo de oro. Mientras la anciana lo estrechaba con fuerza, una de las mujeres dejó escapar un grito sofocado de sorpresa y terror. Ante aquella anómala expresión, la mujer se giró hacia ella de golpe. «¿Qué es lo que pasa?», preguntó sobrecogida la mujer. Su interlocutora, la que había expresado aquel gemido espantado, con gesto de terror dibujado en su rostro rasguñado por profundas arrugas, respondió con trémula voz, señalando a la finada. «Mirad, y con estas pruebas, ese médico aún sostiene que también Ileana ha muerto a causa de una extraña debilidad. Mirad, mirad su garganta». Con un movimiento pasmado de sus manos temblorosas, la mujer quitó las joyas que momentos antes se ocupaba en colocarle. En el cuello de la chica, sobre la yugular, había 2 puntos, 2 extraños y pequeños puntos escarlatas. La abuela
al ver aquellos signos que resaltaban en el blanquecino cuello de su nieta, horrorizada, llevó una de sus manos a su boca y con la otra empuñaba con fuerza sobre su corazón la cruz de oro, mientras las demás empezaban a rezar letanías estremecedoras al mismo tiempo que, como en una macabra coreografía coordinada, formaban la señal de la cruz frente a ellas. Aquella era una noche fría y ventosa. Aún la nieve no caía sobre los Cárpatos, pero ya el invierno se hacía sentir. En las callejuelas empedradas vacías de la aldea resonaban los pasos de un grupo de hombres que caminaban alumbrándose con antorchas. El viento silbaba, acariciando fuertemente sus rostros. La luna llena iluminaba sus pasos al mismo tiempo que sus rayos plateados, en juego con las llamas de sus antorchas, formaban espeluznantes figuras en las fachadas de las casas mientras avanzaban, incrementando así el nerviosismo de los aldeanos, apresurando el paso. En medio de ellos caminaba una figura femenina, envuelta en una espesa capa azul, azul como el cielo oscuro de aquella noche sin estrellas. Caminaba con la cabeza agachada, pero el canto de un búho llamó su atención. Descubrió su cabeza, bajando la capucha de su capa, y con curiosidad observó los peculiares adornos que colgaban en cada una de las casas, negocios y tabernas del pueblo. En los portales y ventanas estaban clavados ristras de ajos y en los dinteles pendían enormes cruces. Susana, no descubras tu rostro, dijo autoritario su padre, Nicolae Albescu, un hombre alto y seco de pinta agreste, colocando de nuevo la capucha sobre la cabeza de su hija mientras la obligaba a agacharla. Susana Albescu, una jovencita de 18 años, era la hija de aquel hombre que parecía ser el líder del grupo. «Pero papá, esto es ridículo». «Haz lo que te digo y camina. Ya casi llegamos a casa del doctor», espetó su padre, colocando protectivamente su gruesa mano sobre su hombro. «Presta oídos a tu padre, Susana, que sabe bien de lo que habla», dijo entonces Andrés Stoian, el herrero de la aldea, un tipo tosco de aspecto rudo y crudo. «Ninguna protección está de más. Ya lo habéis visto», exclamó, esta vez dirigiéndose a los demás. «Singay al principio se reía de nosotros. Decía que parecíamos viejas supersticiosas. Se reía, pero ahora ya no se ríe. Hace lo que todos. Clava en puertas y ventanas ajos, cruces y espejos. Claro, su hija es joven y teme por ella», le respondió el viejo pastor Luca Dalca. «Y hace muy bien. 10 muchachas había en la aldea, y muerta Eliano Acásova, ahora solo quedan 4. 4 que también morirán, y luego de ellas serán los jóvenes, y después los niños, y luego quizá hasta nosotros mismos. Sí, todos, hasta que solo queden perros y ratas en la aldea», dijo con tono severo Andrés. «No, no será así. Si nos protegemos bien, si continuamos a colgar ajos y por las noches mantenemos cerradas puertas y ventanas, entonces, ¿quién lo asegura?», lo interrumpió en aquel momento Nicolae. «¿Cómo sabéis si un espejo o unos ajos son capaces de evitar que ocurra lo que en estos momentos está ocurriendo en esta aldea? La madre de Ileana y la de Fiorica colgaron muchas ristras de ajos en las ventanas y les hacían llevar siempre al cuello crucifijos y escapularios. No, amigos, de nada sirve protegerse. Lo que tenemos que hacer
es acabar con él, expresó ávido de venganza el padre de Susana. Pero calmaos un momento. El médico dice que sería un crimen. Él asegura que estamos equivocados. Dice que aquel señor es un hombre normal, común y corriente. Y que sí... el médico dice muchas cosas. Lo interrumpió exasperado Nicolae, convencido de que el mal que aquejía al lugar era causado por aquel misterioso hombre. Dice que las 6 muchachas han muerto de debilidad, causada por anemia y fiebres. Fiebres extrañas, claro. Y las 6 llevaban esas marcas extrañas en sus gargantas. Yo tengo mis dudas. Además, el médico es el hombre más importante de la aldea y ya nos ha advertido que si intentamos algo en contra del que considera su mejor amigo, iría a la ciudad y haría que nos cuelguen a todos. Insistía el pastor. Claro, lo ha dicho cuando murió Marta, pero 15 días después enterramos a Fiorica y hoy a Ileana. Todos en el pueblo estamos cansados y nos defenderemos de aquel monstruo. Por eso es que vamos a casa del doctor. Haremos que nos escuche y que cambie de opinión. Tú estás con nosotros, ¿no es así?, dijo dirigiéndose al pastor. Sí, claro. Si es culpable, es justo que reciba un castigo. Pero papá, ¿de quién estáis hablando? ¿Quién es ese hombre que tanto teméis? ¿Y yo por qué tengo que quedarme en casa del doctor?, preguntó en ese momento Susana, quien había escuchado muy atenta la conversación de los hombres. Nervioso su padre la tomó del brazo sin responder a sus preguntas y apresuró el paso. Hicieron lo mismo los demás y continuaron en silencio. Unos momentos después llegaron a la casa del médico y tocaron fuertemente la campana del portal. No tardaron en atender. Una mucama asomó su cabeza con un candil de bronce en su mano mientras abría la puerta y los hizo entrar al salón, donde la atmósfera era mucho más cálida y acogedora. Ahí ya los esperaba Albert, el médico de la aldea, un hombre rubio de mediana edad, de apariencia amable. Con él estaba sentada junto a la chimenea su hija, la señorita Candice, una jovencita rubia de cabellos rizados y rostro angelical. Los hombres inicialmente entraron apenados, si no es que incluso intimidados. Albert se acercó amigablemente hacia ellos, invitándolos a entrar. Buenas noches, ya os esperaba. Entrad, por favor. Pero antes... dijo, tomando del hombro a Susana, al mismo tiempo que se dirigía a Candice. Hija, por favor, muestra a Susana su alcoba. Será nuestro huésped por unos cuantos días. Hazla sentir como en casa. Dijo con tono sereno, mientras sonreía a Susana para hacerla sentir tranquila. Sí, papá. Ven conmigo, Susana. Seguramente estarás cansada y con frío. En la habitación estarás muy cómoda. Con el más dulce de los tonos, le dijo a Susana y la tomó de la mano. La joven se despidió de su padre y después las 2 chicas salieron del salón. Le agradezco mucho, doctor, por aceptar que mi hija se quede con vosotros por algunos días. Con las últimas muertes, creo que su casa por ahora es el lugar más seguro para mi querida Susana. Dijo Nicolae una vez que se marcharon las chicas. Albert agitó su cabeza y con un movimiento de su mano le hizo entender que para su familia acoger a Susana no era ninguna molestia, si eso podría dar un poco de tranquilidad al ofuscado hombre. Muy bien. Ahora que estamos solos, os digo que sé perfectamente del por qué queréis hablar conmigo. Hablar de lo mismo otra vez. Queréis convencerme de unirme a vosotros para asesinar a un hombre. Dijo calmado Albert,
mientras servía varias copas de palinca e invitaba a los aldeanos a tomar asiento junto a la chimenea. Verá, doctor, esta mañana las ancianas que amortajaron a Ileana encontraron 2 marcas extrañas en su cuello. ¿Y con esto? Respondió Albert mientras se sentaba tranquilo. Pues que mi hija también las tenía, respondió uno de los hombres. Y la mía también, lo secundó otro enaltecido. Tenía 2 marcas como sí, 2 marcas muy extrañas, justamente aquí, a la altura de la vena del cuello. Interrumpió Nicolae al aldeano, tocándose el cuello, señalando gráficamente el lugar. Sí, 2 heridas pequeñas. El médico dio un profundo suspiro. Os he dicho 1000 veces que eso no significa nada. Aquellas heridas pudieron ser causadas por muchos motivos. Un broche, o tal vez ellas mismas con las uñas. Pero las mismas marcas las tenían las 6 chicas que han muerto. No, eso no. Las tenía Marta y también tu hija, Fiorica. Pero no la tuya, aclaró Albert a uno de los hombres. Sí que las tenía, afirmó. No, te han dicho que las tenía. Después de enterrarla, una mujer contaba que había visto marcas en la garganta de tu hija. Otras le hicieron eco, y así terminaron todos repitiendo lo mismo. Pero decidme, ¿quién de vosotros habéis visto aquellas marcas extrañas en los cuellos de Diana Costati, o Ionela Sarani, o de Sonia Negru? Por el contrario, tu hija Fiorica sí. Tenía una especie de heridas pequeñas, algo sin importancia. Pero claro, a la gente le gusta imaginar, inventar, murmurar, y así todos terminan por creer en la misma cosa. Respondió Albert tranquilo, pero un poco exasperado por la actitud retardataria de los aldeanos, intentando dar una explicación razonable ante los hechos que tanto los asustaban. Mientras tanto, en la habitación que había sido designada para Susana, las 2 muchachas platicaban animadamente. Espero que te encuentres cómoda con nosotros. Esta es la mejor habitación de la casa. Lo único malo es que han colocado la cama muy cerca de la ventana, y como verás, es muy grande. Pero basta cerrar las cortinas y problema resuelto, dijo Candy, empezando a cerrar las gruesas cortinas de terciopelo rosa. No me molesta. Déjalas abiertas. Me gusta que la luz de la luna entre en las habitaciones oscuras. Lo encuentro muy estimulante, respondió Susana mientras curioseaba por la alcoba que estaba decorada con aires femeninos. Era muy acogedora. Al fondo se encontraba encendida una pequeña chimenea que infundía calor al lugar. Los muros estaban cubiertos por un tapiz con motivos florales. La cama, si bien pequeña, estaba adornada por un delicado dosel de tul rosa pálido, y los muebles de madera, el tocador, el armario, así como los pequeños libreros y chifonier, estaban pintados de blanco, donando candidez a la alcoba. Después de ver muy bien la habitación, Susana se detuvo en la ventana, acariciando el borde. Veo que ni en las ventanas ni en las puertas habéis colocado ajos o crucifijos. Yo estoy cansada de traer conmigo estas porquerías de amuletos, que aparte huelen muy desagradable. Me molestan mucho, dijo la chica, apretando con asco el amuleto que pendía de su cuello. No, mi papá dice que son solo supersticiones y que nosotros no debemos creer en ello. Pero tienes razón. Aquella bolsita que traes en el cuello tiene un olor muy particular. ¿Qué es? ¡Ay!
¿Un olor particular? Vamos, Candy, dilo sincera. Apesta. Es un amuleto que me ha dado mi madre. Contiene ajo y otras cosas que no recuerdo. Pero sinceramente estoy cansada de esto. Candy la miró sonriendo amablemente. Bueno, tu madre solo pretende protegerte. Sean supersticiones o no, ella se preocupa por ti. Es su modo de cuidarte. Oh, vaya tontería. Pero son cosas que pasan cuando vives en un pueblo repleto de ignorantes como este. No sabes cómo te envidio, Candy. ¿Me envidias? ¿Pero qué dices, Susana? Respondió Candy mientras acomodaba la cama. Sí, sé que es absurdo, pero has tenido la fortuna de que el doctor te haya ido a rescatar de aquel hospicio y que te haya adoptado. Y ahora mírate, vives como una princesa. En cambio yo vivo en una casucha miserable con una familia de patéticos supersticiosos. ¡Qué ironía de la vida! Tal vez si yo hubiera sido huérfana como tú. ¿Pero qué dices, Susana? La interrumpió. No sabes lo que es ser huérfano. Yo tuve suerte, es verdad. Pero tú has tenido la bendición de crecer con tus propios padres, que te quieren y se preocupan por ti, porque eres lo más preciado en sus vidas. Por eso es que actúan así. Es el modo que tienen los padres para proteger a sus hijos. Y tú deberías estar agradecida por ello. Si tú lo dices, respondió con arrogancia Susana, tumbándose en la cama. En eso Candy, preocupada porque su huésped no sufriera frío, se dispuso a salir de la habitación para ir en busca de algunas mantas. Bueno, regreso enseguida, Susana. Mientras tanto, puedes cambiarte de vestidos. Candy salió de la alcoba y cruzó el largo pasillo que estaba tenuemente iluminado, pues habían sido encendidas las velas de solo un par de candelabros. Para ir a la habitación donde la servidumbre solía guardar las sábanas y mantas, tenía que pasar por las escaleras que daban hacia el salón donde se encontraban charlando su padre y los aldeanos. Caminó de puntitas para no hacer ningún ruido. Al acercarse, cada vez más, logró escuchar claramente la discusión. Sabía que no tendría que quedarse ahí, ni escuchar. Además, Susana la esperaba. Pero le resultaba extraña la actitud de los aldeanos, así que su curiosidad fue mucho más fuerte y se quedó escuchando escondida entre la balaustrada de las escaleras. Sé que usted puede pensar que somos unos pobres aldeanos ignorantes, llenos de creencias absurdas y supersticiones. Pero le pido que escuche a Marcus. Vive en la aldea vecina, dijo el padre de Susana, presentándole al más anciano del grupo. Albert, después de estrechar la mano del campesino, se cruzó de brazos, esperando escuchar lo que tendría que decir. Con tono impregnado de miedo en su voz, empezó a contar su historia. Verá, doctor, yo nací al norte de Pascani, donde viví mi infancia y parte de mi juventud. Una vez, en mi aldea, hubo una peste. Bueno, al menos es lo que se dijo al principio, porque morían muchas mujeres, jóvenes, incluso niños. Poco a poco se debilitaban hasta morir con extrañas marcas en los cuellos. Sí, claro, al inicio se pensó que era una peste, hasta que descubrieron que en el pueblo vivía un Burdalak. Entonces, todos en la aldea fueron al cementerio, abrieron las tumbas y en una de ellas lo encontraron. El anciano detuvo su relato
visiblemente temeroso de seguir hablando, repasando su mirada en cada uno de los hombres que, en un silencio espectral, escuchaban atentos su historia. Después, dando un profundo suspiro y tragando saliva, se armó de valor y continuó. Así es, el Burdalac era un forastero que había llegado a vivir al pueblo y se decía que había muerto hace más de 10 años. Pero su cuerpo, cuando lo encontraron, aún estaba perfectamente conservado, como si no hubiera muerto, como si estuviera durmiendo. Entonces, los hombres le enterraron una estaca en el corazón y brotaron ríos de sangre, espesa y oscura, ante los gritos agonizantes del Burdalac. Entonces, un hombre, de un solo golpe certero de su hacha, le cortó la cabeza, alzándola como un trofeo de los cabellos negros, y después lo quemaron todo. Pasaron los días y en mi aldea volvió la tranquilidad. Las personas dejaron de enfermarse y de morir en extrañas circunstancias. Ya nadie tenía esas malditas marcas que solo las provocan ese tipo de entes, los no vivos. Marcus. Lo interrumpió Albert, inclinando su cuerpo hacia adelante. ¿Usted ha visto con sus propios ojos aquel suceso? Oh, no, no. A mí me lo ha contado mi padre. Él era un crío cuando todo eso pasó. Mi padre siempre lo contaba. Respondió el aldeano. Oh, vaya. Pues claro, también yo puedo contarle infinidad de historias así. Historias de Valacs, Burdalacs, vampiros, o como queráis llamarles. Ese tipo de historias se cuentan por centenares en pueblos y aldeas. Dijo sonriendo Albert. Puede que muchas de esas historias sean solo inventos, pero... insistió el padre de Susana. Todas lo son, Nicolae. Todas son supersticiones, miedos de la gente ante cosas que no pueden explicar con facilidad. Mentiras. No existen muertos que por las noches se levantan de sus tumbas, o seres horrendos que beben sangre, o espíritus malditos que retroceden espantados por crucifijos o espejos. Nada de eso existe. Entonces tampoco existe esa extraña enfermedad que mata a nuestras hijas en pocos días. Preguntó irónico Nicolae. Sí, eso sí. Las enfermedades sí que existen. Contestó aún tranquilo Albert. ¿Y cuál es el nombre de aquella enfermedad, doctor? Eso no lo sé. Respondió pensativo Albert. ¿Tampoco sabe por qué a Lord Granchester jamás se le ve por la aldea? ¿Ni tampoco porque jamás sale de su mansión durante el día? ¿O porque jamás se le ha visto en la iglesia? ¿O porque tampoco... No digas estupideces, Nicolae. El duque Granchester es un hombre común y normal, como tú o como yo. Un hombre que lee y escribe por las noches. Un hombre con sus propias ideas. Un hombre que ha tenido una vida trágica y difícil y que ha perdido a toda su familia. Él es el último de su linaje. Un hombre que solo busca tranquilidad, nada más. Lo interrumpió el doctor, empezando a perder la paciencia. Pero doctor, hace más de 1 año que ha llegado a vivir a nuestra aldea. Compró la mansión de los Brunesco y desde entonces no se le ha visto, no sale, no ha querido tratar con ninguno de nosotros. Eso también es falso. Yo mismo lo he visitado en varias ocasiones y lo conozco bien. Incluso mi propia hija me ha acompañado. Cientos de veces hemos compartido incluso su mesa. ¿Pero por qué no ha requerido de ninguna mujer que trabaje para él? ¿Por qué?
insistían los aldeanos. Porque él no lo necesita. Tiene su propia servidumbre. Vosotros mismos los habéis visto cuando salen a comprar víveres o a recoger la correspondencia del duque. Los volvió a interrumpir con fastidio. Usted puede decir lo que quiere, doctor, pero nosotros estamos convencidos de que en esta aldea ha llegado un ser maldito que amenaza la vida de nuestros hijos y a nosotros mismos. Pero Nicolae, ¿cómo es posible? Escuche, por favor, doctor. Nosotros creemos eso y por eso... Mejor escuche. Habla tú, Sergei. Dijo el padre de Susana, exasperado ante la reticencia del doctor. Bueno, doctor, como sabe, yo cuido el cementerio y cavo las fosas. Entre algunos amigos, viendo la situación de la aldea, decidimos hacer lo que hicieron en la aldea de Marcus. ¿Abrir las tumbas? Sí. Ajá. Pero solo descubristeis cuerpos en putrefacción, esqueletos, nada más. ¿No es así? Le dijo Albert, viéndolo fijamente. Sí, así es, respondió intimidado Sergei. Claro, nada anormal podía haber ahí. Pues lo hubo, doctor. ¿Hubo qué? Preguntó Albert. Verá, una noche, a causa del cansancio, decidimos no tapar algunas tumbas hasta la mañana siguiente e irnos a descansar. Dejamos a uno de los muchachos para que las cuidaran y evitar que algún animal o alimaña se acercara. Y esa noche el chico le vio a su amigo, doctor, vio a Lord Granchester. ¿Estás seguro? Volvió a preguntar incrédulo. Completamente, era él. Caminó entre las tumbas, lentamente, envuelto en una capa negra, como escondido en la oscuridad, y se detuvo largo rato ante las tumbas abiertas. Y después se marchó. ¿Y eso es todo? Sí. ¿Esas son todas las pruebas que tenéis contra Lord Granchester? Sí. ¿Y qué pensáis hacer? Por ahora nada, doctor. Pero advertimos, si otra muchacha de la aldea, o un chico, o si uno de nosotros muere por aquella enfermedad que usted desconoce, esa que deja esas marcas en la garganta, todos iremos a por su amigo el duque Granchester. ¡Pero Nicolae, no pretenderéis!, exclamó el doctor poniéndose de pie. Iremos todos. Eso era lo que queríamos decirle. Doctor, hemos pensado que es verdad. A un hombre pueden ahorcarle por matar a otro, pero es difícil, muy difícil ponerle la soga al cuello a una aldea entera. Espetó con tono amenazante y tajante Nicolae, el padre de Susana. Desde las escaleras, escondida, Candy se llevó las manos a la boca horrorizada por lo que apenas había escuchado. Corrió a la alcoba y entró deprisa, cerrando la puerta tras de sí. «Dios mío, Candy, te has tardado tanto. La habitación es algo fría y me has dejado esperando por las mantas». «¿Pero qué es lo que te pasa?», preguntó Susana al verla pálida y parada como una estatua aún en la puerta. Candy se acercó espantada por lo que apenas había escuchado. «He escuchado algo terrible. Oh, Susana, los hombres de la aldea pretenden hacer algo monstruoso». «¿Pero de qué hablas, Candy?». «Los aldeanos
Los aldeanos creen que Lord Granchester es un monstruo, un ser maldito. Oh, entonces, ¿es él a quien tanto temen? Oh. Pero Candy, seguramente el duque lo sabe. Todos en la aldea no hacen otra cosa que hablar de él. Y sinceramente, te digo una cosa. No creo que un hombre como lo es Granchester dé mucha importancia a ese tipo de habladurías en su contra. Respondió tranquila, sentándose en la cama. Pero Susana, es que ahora han decidido matarle, dijo con voz entrecortada Candy. ¿Qué dices? ¿Matarle? Sí, lo he escuchado perfectamente. Tu padre le ha dicho claramente a mi padre que si muere otra chica más, irán a por él a su mansión y le matarían. Si tan solo pudiera avisarle. Susana se llevó ambas manos a su pecho, sorprendida por lo que apenas había escuchado de los labios de Candy. Después, recuperando la compostura, intentó tranquilizar a la chica. Vamos, Candy, no creo que los aldeanos sean tan tontos y se atrevan a llegar a tanto contra un duque. Por ahora, será mejor dormir. Estoy cansada. Déjame sola. Buenas noches, Candy, le dijo dándole un beso en su mejilla. Candy, aún acongojada, le dio las buenas noches y se dirigió a su alcoba para intentar dormir. Al atardecer del día siguiente, Susana aprovechó que no se encontraba nadie en casa del doctor para poder salir. Se colocó su capa y salió apresurada. El reloj de la torre de la plaza marcó en ese momento las 6:30. El invierno hacía que a esa hora las sombras cubriesen la aldea. Susana atravesó una calle y otra, hasta que alcanzó las últimas casas del pueblo. El viento soplaba violentamente. En ese momento pasó una carreta tirada por bueyes. Susana volvió la cabeza para evitar ser reconocida. Luego, dejando la carretera principal, enfiló por un camino tortuoso, a cuyo flanco se elevaban árboles inmensos, cuyas ramas mecidas por el viento parecían garras temblorosas, hasta que por fin se detuvo. Ante ella estaba la mansión de Lord Granchester, una casa enorme, lúgubre, gris. Esta es su casa, y yo debo entrar. Si he llegado hasta aquí, debo entrar y verle. Susana respiró profundamente y decidida continuó su marcha hasta la casa. Llegó junto a una verja que rodeaba la mansión y la abrió. Caminó hasta llegar a la puerta principal. Tirando de una cuerda llamó. A lo lejos sonó una campanilla. Se hizo una pausa, una larga pausa, en la que solo se escuchaba el ulular del viento y las hojas secas siendo arrastradas en el piso. Susana estaba a solas frente a la puerta, una puerta que nadie abría. Volvió a tocar y al asustarse por el aullido de los lobos, colocó su espalda sobre la tupida madera de la puerta y se percató que no estaba cerrada. Poco a poco fue empujándola hasta que pudo entrar. Alcanzó un patio interior y lo atravesó. Y por último,
pudo penetrar en la mansión. Pero ¿por qué todo está tan solo? ¿Por qué todo tan oscuro? No es posible. No puede vivir a solas en esta casa tan grande. Los pensamientos de Susana fueron interrumpidos por el rumor de unas voces en la biblioteca. Con pasos sigilosos, empezó a caminar hasta la habitación. La luz que salía desde la puerta entreabierta contrastaba con la total oscuridad de aquel salón principal. Al llegar, cuidando de no ser vista, se acercó a la puerta. Susana pudo ver finalmente a Granchester de espaldas. El duque era un hombre de unos 27 años de atractivo aspecto y triste mirada. Sus cabellos castaños y largos caían salvajemente en sus hombros cubiertos por una bata de terciopelo azul y vivos dorados. Vio su delgada figura moverse despacio con sus modos irresistiblemente elegantes. Susana se había prendado de él desde la primera vez que lo había visto. No sabía explicarse por qué aquel hombre, esquivo y solitario, pudiera provocar en ella sentimientos tan deliciosos. Él tenía algo de indefinible que le confería una exquisita personalidad. Tal vez era su acento extranjero y forma de hablar pausado, o su modo de mirar fijamente, casi sin parpadear. Jamás podría explicar el sentimiento que aquel hombre le provocaba. Sin embargo, pronto su ensoñación se convirtió en la peor de sus pesadillas. Ahí, en la habitación, junto al duque, se encontraba ella, Candy, aquella chica que le había parecido siempre tan insignificante y poca cosa. Abrió sus ojos al comprobar el tipo de relación que mantenía con el que hasta ahora había sido el objeto de todas sus fantasías enamoradas. Sabía de la amistad entre Granchester y Albert, pero jamás se imaginó que aquel caballero distinguido pudiera haberse interesado en Candy. Ahora comprendía por qué aquella conversación entre los aldeanos la había afectado tanto. El duque abrazaba amorosamente a la chica, quien sollozaba desconsolada como una niña, intentando tranquilizarla mientras besaba su cabeza. Susana apretó sus puños mientras escuchaba su conversación escondida detrás de la puerta. Tranquila, amor mío. Sé muy bien lo que los aldeanos hablan de mí. No tienes por qué preocuparte, decía el duque con un tono sedoso y tierno. Pero, amor, yo los he visto muy enfadados y estoy muy preocupada, dijo Candy, apretada a su pecho. A mí no me preocupa. Tu padre y yo lo hemos hablado muchas veces. Es muy comprensible, amor, que haciendo la vida que hago, en el pueblo se me juzgue como un tipo extraño. Nunca salgo ni hablo con nadie, porque con nadie podría hablar. Por eso es lógico que forjen historias a mi alrededor, y que las viejas murmuren, y que hasta se persignen cuando pasan frente a mi casa. Volvió a responderle el joven, esta vez levantando su mentón delicadamente para verla directamente a los ojos. Cariño, las murmuraciones no tienen importancia, lo sé. Por supuesto que no, le dijo sonriendo ligeramente. Pero la muerte de 6 muchachas sí que la tiene. Dicen que has sido tú, que tú eres el culpable. ¿Lo dicen? Lo creen. Ellos dicen que aquellas chicas tenían 2 marcas en sus gargantas. ¿Marcas? Esta vez la expresión del duque
Se había tornado un poco dura y seria al escuchar sus palabras. Sí, amor, 2 heridas pequeñas, y los hombres creen que has sido tú, pero no tienen ninguna prueba. Si la tuviesen, si hubiese habido algo que asociase algo de aquellas chicas contigo, ya te habrían matado, pero ahora, incluso sin ninguna prueba, si otra chica más muere, vendrán a matarte. Candy se aferró desconsolada al pecho de su amor. El duque acarició sus cabellos. No llores, tesoro, y tampoco te preocupes. Intentaré hablar con la gente e intentaré explicar con la ayuda de tu padre que la muerte de aquellas chicas ha sido causa de una extraña enfermedad y nada más. Después, secando con sus dedos sus lágrimas, besó tiernamente su frente, después la punta de su nariz y por último sus labios. Susana sintió que una rabia ardiente se apoderaba de su cuerpo y mente. Moría de celos. Su primer impulso fue el de entrar e interrumpir aquel beso, pero lo pensó mejor y esperó un poco más. Cariño, ahora me tengo que ir. He venido sin permiso, pero por favor, te lo ruego, haz algo para aclarar todo esto. Tengo miedo, mucho miedo. Moriría si te llegara a pasar algo. El duque volvió a acariciar el rostro de Candy, conmovido por el sufrimiento de su amada, y una vez más volvió a besar sus labios. Descuida, amor mío. Todo este malentendido se aclarará. Después, abrazados, juntos caminaron hacia la puerta y la vio marchar en el carruaje en el que había llegado. Al regresar, sumergido en sus pensamientos, volvió a entrar en la biblioteca sin percatarse de la intrusa. Tomó su pipa y empezó a llenarla de tabaco. La encendió. Después, con la mirada perdida en el fuego crepitante de la chimenea, se dejó caer en el sofá. Así permaneció por un momento hasta que sintió una presencia detrás de él. Sorprendido, se volteó por instinto y encontró parada junto a la puerta a Susana. Tranquilo, se puso de pie al verla ahí y caminó lentamente hacia ella. Señorita, siempre tuve la certeza de que tarde o temprano usted vendría a verme. Susana, sorprendida, respondió: ¿por qué? Bueno, es lógico. Una de dos. O dejaba de escribirme, o vendría a reprocharme mi falta de delicadeza por no contestar a sus cartas. Le respondió con tono neutro, viéndola fijamente a los ojos, como solía hacer. Oh, mis cartas. Sí, hace más de 6 meses que le escribo, 2 o 3 veces por semana. Digo en mi casa que voy a la iglesia, o invento 100 excusas estúpidas, solo para venir hasta aquí, arriesgando que alguien me vea y dejar una carta bajo su puerta. ¿Por qué nunca me ha contestado? ¿Para qué? Contestó, girándose, dándole la espalda mientras caminaba hacia su escritorio. Tú sabes para qué. Yo deseo vivir contigo. Necesito salir de esta aldea, unirme a ti, dijo Susana, siguiéndolo, caminando detrás de él. Pero Susana, si apenas me conoces, esta es la primera vez que hablamos a solas. La interrumpió, girándose para estar nuevamente frente a ella. A veces no hace falta hablar para comprenderse. Soy una mujer, no una niña.
Cuando te he conocido en la casa del doctor, mientras todos platicábamos, tú me mirabas de una forma que me hizo sentir, desear y comprender tantas cosas. Por eso empecé a escribirte, le dijo Susana, acercándose a él más de lo que el decoro permitía, colocando sus manos sobre el pecho del duque. No, Susana, te equivocas. Has malinterpretado una gentil cortesía y la aldea es la culpable de tu equivocación, le dijo, apartando sutilmente sus delicadas manos que acariciaban su pecho. ¿La culpable? Sí. Primero, por ser una aldea vieja y triste, es la culpable de que desees marcharte. Y luego, por ser tan pequeña, es también culpable de que te hayas fijado en mí, respondió, volviendo a crear distancia entre ellos. No te comprendo, dijo mientras lo seguía ansiosa, observando con adoración cada movimiento de la exquisita figura alta del joven. Bueno, el único hombre del pueblo más o menos interesante soy yo. Me conociste y viste en mí la única posibilidad, la única solución. Eso es todo. Volvió a decir tranquilo, sentándose en la orilla de su escritorio, cruzándose de brazos. No, tú me mirabas de una manera diferente. Lo has hecho. Me mirabas. Y no como se mira a cualquier mujer, dijo, volviendo a estrecharse a él. No, no es así. Te ruego comprendas. Jamás podría mirarte como tú imaginas. ¿Me estás rechazando?, preguntó, viéndolo fijamente. No, solo te hago ver tu confusión. Además, mi vida es muy complicada, muy extraña. He vivido tantas cosas. Ahora solo busco paz. Solo necesito paz. Y aquí la he encontrado, entre mis libros, entre estos muros, en este pueblo triste y pequeño del que tú quieres escapar. No, Susana, comprende que si aquí encontré la felicidad, es lógico que me niegue a abandonarla. Le respondió, volviendo una vez más a apartar los brazos de la chica que ya rodeaban su cuello. Y mucho menos ahora que Candy y yo... Pues tendrás que hacerlo. Tendrás que abandonar la aldea. ¿Por qué? ¿Acaso ignoras lo que se dice de ti? Oh, lo sé, pero no me preocupa. Hablaré con los aldeanos mañana, dijo tranquilo, mientras se dirigía ahora hacia la pequeña sala frente a la chimenea, dándole una vez más la espalda. No, debes irte y llevarme contigo. Pero Susana, comprende que... dijo fastidiado, volviéndose hacia ella. No, no sigas, por favor. No vuelvas a rechazarme. Piensa que desde hace más de 6 meses te escribo, te suplico, me humillo ante ti. Piensa que he venido a repetirte frente a frente lo que te he escrito en mis cartas, 1 y 1000 veces. Piensa que he venido a ofrecerme a ti. No me rechaces, le dijo ansiosa, estrechándolo nuevamente, enredando su cuello con sus manos, intentando besarlo. Por favor, cálmate. Es absurdo lo que estás diciendo. Esta vez retiró sus manos sobre de él de una manera poco delicada, exasperado ya por su insistencia. La chica, humillada, guardó silencio por algunos segundos interminables. Sus ojos, que poco antes miraban con deseo y ensoñación al duque, ahora lo veían
con una frialdad calculadora, incapaz de aceptar su rechazo. Escúchame bien. Esta noche, a las 11, estaré aguardándote. Estaré junto a la ventana de la casa del doctor. Cuando vayas a buscarme, bajaré y nos iremos de aquí. No sabes lo que estás diciendo. Sé perfectamente lo que estoy diciendo. Es lo mejor para todos. Pero Susana, para todos. Para mí porque podré tenerte. Y para ti por salvar tu vida. Porque si a las 11 de la noche no vas a buscarme, mañana mismo hablaré con los hombres de la aldea. ¿Hablarás? ¿Y qué vas a decirles? Que al pasar por detrás de tu casa, en un montón grande de tierra que hay ahí, vi una especie de cofre viejo, que lo abrí y que encontré esto, dijo, sacando de su bolso algunos objetos. ¿Y eso qué es? Cosas, recuerdos que he ido juntando de algunas chicas del pueblo que han muerto. Con una sonrisa malévola le mostró uno a uno los objetos de aquellas muchachas muertas ante la mirada incrédula del duque. Después tomó el último entre sus manos. Esta tiara la tenía Ileana Kasova cuando las ancianas la amortajaron. Yo se la quité cuando me despedí de ella con un último beso y me la quedé como recuerdo. Sí, eso diré. Diré que encontré estas cosas en el montón de tierra que hay detrás de tu casa y que os he visto, a ti y a Albert el doctor, enterrando estos objetos. Y no quiero pensar el dolor que esta noticia podrá provocarle a Candy. Por eso, a las 11, mi querido Granchester, esta noche a las 11, te espero. El reloj de la torre sonaba 11 campanadas. La plaza del pueblo en penumbra parecía abandonada. Toda la aldea asemejaba dormir o estar deshabitada. El aire no dejaba de soplar, ni los perros de ladrar a lo lejos. Solo había luz en una casa, la del doctor. Una silueta se dibujaba en la ventana. Era Susana. En el interior de la alcoba, ella se paseaba nerviosa. Se sentó sobre la cama junto al gato de Candy, que había entrado a hacerle compañía. Susana lo acarició y el gato comenzó a ronronear. Ya son las 11. Tengo la maleta preparada. Todo listo. Listo para que venga a buscarme. Son las 11. Tiene que venir. Sé que vendrá. Afuera se escuchó el ruido de un carruaje que se acercaba. Susana se puso de pie y corrió hacia la ventana. Pero lo que había oído no era lo que esperaba. Se trataba de la carreta de un labrador que regresaba del campo hacia su casa. El tiempo seguía pasando inexorablemente y Susana se acercó al chifonier donde descansaba un hermoso reloj de oro. Vio que las agujas marcaban las 12 menos cuarto. No, no es posible. No vendrá. Se ha burlado de mí. Susana, en un ataque de ira e histeria, empezó a maldecir, tirando de sus cabellos y sus ropas, perdiendo completamente el control. Luego se acercó al espejo, se miró y de un manotazo, en aquel ataque de rabia, desprendió de su cuello la cadena con la cruz y el saquillo con el amuleto, arrojándolos al piso. Después
Llegó hasta la cama, se dejó caer de bruces y golpeando las almohadas empezó a llorar y llorar desconsolada. ¡No! ¡No vendrá! ¡No puede ser! ¡No puede ser! Una sirvienta que pasaba por ahí tocó asustada al creer escuchar el llanto de la chica. Dudando, volvió a tocar la puerta y preguntó si todo estaba bien. Sí, todo está bien. Solo he visto una araña y me he espantado. Se justificó Susana. Después cerró la puerta con llave, intentando tranquilizarse. Se acercó de nuevo al reloj, comprobando que las agujas marcaban exactamente las 12. El fuego de la chimenea había caldeado demasiado la habitación. Por eso Susana abrió la ventana de par en par. Luego, de un soplo, apagó las velas de los candelabros y se dispuso a dormir resignada. Por la ventana se filtraba blanca y fría la luz de la luna, una luz que hacía posible ver todos los detalles de la habitación: el armario, el lavabo, los reflejos del espejo, todo, hasta el más pequeño de los detalles, incluso la cadena con la cruz y el amuleto de ajos en el piso. Al extremo de la casa se encontraba Candy platicando con su nana. No lo vuelvas a hacer, no es correcto. He tenido que inventar excusas a tu padre cuando te buscaba y tú no estabas aquí. Tu padre quería verte antes de ir a casa de un hombre de la aldea vecina porque su esposa está a punto de dar a luz y no llegará hasta mañana, decía la nana, reprendiendo amorosamente a Candy. Lo siento, pero tenía que ir a verlo, avisarle. Estaba demasiado preocupada. Lo sé, mi niña, pero no es correcto. No es un comportamiento decoroso. Pero Tania, el duque y yo nos conocemos muy bien. No corría ningún peligro a su lado. Además, dentro de poco nos vamos a casar, entonces... ¡Con más razón, mi querida niña!, la interrumpió exagerando su tono y sus modos mientras la arropaba en la cama. No está bien que dos jóvenes comprometidos se encuentren a solas, sobre todo con un joven como tu prometido, Lord Granchester, tan gallardo y buen mozo que es. El amor y el fuego de la juventud pueden jugar traviesos en los cuerpos de dos jóvenes bellos y enamorados cuando se encuentran a solas, haciendo que se olviden de cuidar la honra. Pero, ¿qué dices, Tania? Nada, nada. Ahora ya duérmete. En eso escucharon un grito aterrador proveniente de la alcoba de Susana. Ambas mujeres salieron apresuradas y llegaron en un instante a la puerta de la habitación. Intentaron abrir, pero el cerrojo estaba bajo llave. ¡Susana! ¡Susana! ¿Qué ocurre? Angustiadas las mujeres intentaban abrir la puerta. El grito se había escuchado en toda la aldea. Por eso, los hombres que se encontraban reunidos en la taberna comentaron sobresaltados. ¿Habéis oído? ¡Ha sido en casa del doctor! ¡Susana! ¡Vamos! ¡Vamos todos!, gritó Nicolae, el padre de Susana. Corrieron sin esperar más. Llegaron en momentos a la casa del médico, tocando frenéticamente la puerta. La nana, angustiada, intentaba abrir la puerta sin parar de llamar a Susana. Candy corrió escaleras abajo y abrió. Los aldeanos entraron preguntando qué ocurría. No sé. No podemos abrir la puerta de la alcoba de Susana, respondió angustiada Candy. ¡Mi hija! ¡Susana! Los hombres subieron deprisa la escalera y llegaron hasta la puerta. Dieron varios golpes. En eso, Candy corrió hacia la cocina, donde estaba la copia de la llave de aquella puerta.
Cuando bajó las escaleras, en ese momento los aldeanos lograron romper el picaporte y la puerta se abrió. Los hombres entraron sin esperar más. Susana yacía inconsciente en el piso. Su cuello lucía una gran mancha de sangre. Su padre la tomó en sus brazos y la posó sobre la cama. ¡Hija! ¡Hija, despierta! ¿Qué es lo que te ha pasado? Poco a poco, Susana abrió los ojos. Al verse rodeada por aquel grupo de hombres, rompió a llorar desesperada. ¡Oh, padre! ¡Ha sido horrible! ¡Le he visto! ¡Le he visto! ¿Qué? ¿Qué has visto? ¿Quién te ha hecho esto? Ha entrado por la ventana como un espectro y se me ha echado encima. Y después perdí el sentido. ¿Pero quién? ¿Quién era? Dinos, ¿a quién has visto? ¡Oh! ¡A Lord Granchester! Respondió Susana, volviendo a romper en llanto histérico. La mucama se llevó las manos a la boca. ¿Habéis oído? ¡Es él! Ya no hay más dudas. ¡Vamos a por él! Los hombres furiosos, ávidos de venganza, sin pensarlo más, salieron deprisa rumbo a la mansión del duque. Fuera de la casa del doctor ya se había congregado toda la gente de la aldea con antorchas. En eso, Candy regresó a la alcoba con las llaves en sus manos y se encontró con Tania. «¿Pero qué pasa?» Hija, por favor, hazle compañía a Susana. Yo voy a prepararle un té». Candy asintió y entró en la habitación. Susana se encontraba sentada en el tocador, mirándose en el espejo, limpiándose el cuello con una toalla. «Susana, ¿qué es lo que ha pasado?», preguntó Candy. Se hizo una pausa. Curiosamente, Susana se veía tranquila. Parecía feliz, serena y fría. Y así contestó: «Nada. Creí ver una sombra y me espanté. Por eso grité». «¿Y esa sangre?». «No lo sé. No tengo ninguna herida en el cuello. Mira», dijo, enseñándole a Candy el cuello. Esta, confundida, respondió: «¿Y entonces cómo te has manchado?». «Bueno, Candy, lo siento mucho, pero puede ser de tu gato». «¿Mi gato?». «Sí, Candy. Pobre. Míralo. Ahí está. Tiene la garganta abierta. Tal vez ha peleado con otro gato o con un perro. Ha entrado por la ventana herido». Candy se acercó al rincón que señalaba Susana. Junto a un mueble estaba el cuerpo sin vida del pequeño gato. Tenía una herida en la garganta como de una cuchillada. Pero cosa curiosa, junto al cuerpo del gato estaban unas tijeras. «¡Oh, no! ¡Está muerto!», exclamó llorando Candy, levantando el flácido cuerpo aún caliente del gatito. Mientras tanto, la muchedumbre iracunda llegó hasta la mansión del duque. De un solo golpe abrieron la puerta y entraron. Sobre los dinteles se dibujaban las agresivas figuras de todos los hombres. El padre de Susana llevaba en sus manos un mazo y una cuña de madera. Al entrar, de pronto se hizo el silencio y todos miraron hacia lo alto de la escalera. Ahí estaba Lord Granchester. Su alta figura fue iluminada por las antorchas de los aldeanos que las dirigían hacia él. Entonces comenzó a bajar lentamente los escalones, acercándose al grupo.
No lo puedo creer. Me lo advirtieron, pero no lo he querido creer. ¿Estáis locos? Sí, locos. Es la única explicación. Estáis completamente locos. ¿Cómo podéis hacer caso a un absurdo semejante? La voz ronca y exasperada de Granchester retumbó como un eco en el salón. No, no estamos locos. Usted es el responsable de las misteriosas muertes de nuestras hijas. Usted es un ser maldito, dijo en un tono amenazante el padre de Susana, mientras los demás hombres empezaban a rodear al duque hasta formar un círculo a su alrededor. No, estáis equivocados, todos. Esto es un tremendo error, un malentendido. Primero fue Marta Dalca, después Sonia Negru, también Ionela Sarani y su prima Diana, luego Fiorica y por último Ileana Kasova. Pero ¿qué patrañas estáis diciendo? Vuestras hijas han muerto por enfermedades aún desconocidas. Y esta noche ha sido mi hija Susana. No, no es posible. Los aldeanos continuaban a vociferar sin escuchar, mientras el círculo alrededor del duque se iba estrechando. Granchester miraba de un lado a otro, empezando a sentir miedo, intentando hacerles entrar en razón. Entonces los hombres se le echaron encima como bestias hambrientas. El duque intentó defenderse, pero eran demasiados. Algunos hombres le taparon la boca para impedirle gritar. Otros le sujetaron contra el piso, aferrando sus extremidades para impedir que escapara. Otros desgarraron su bata y su camisa, descubriendo su pecho, hasta que por último el padre de Susana colocó sobre su corazón la punta de la estaca y levantó en lo alto el mazo. El duque, en el piso indefenso, abrió sus enormes ojos al comprender lo que aquel hombre pretendía cometer y, haciendo uso de sus últimas fuerzas, logró zafarse, dando un puntapié en el pecho de Nicolae, logrando escapar hacia las escaleras, pero la muchedumbre lo siguió, continuando la lucha en los escalones. Granchester tomó con rabia del saco a Nicolae y lo soltó un puñetazo en pleno rostro, empezando así una lucha feroz entre los dos hombres. Pero los demás le cayeron encima, provocando que la balaustrada de madera se rompiera. Lord Granchester cayó al vacío, estrellando su cuerpo en el frío mármol del piso, en un gran charco de sangre. Los ojos azules y profundos de Terence Granchester se abrieron de repente. Su respiración era dificultosa. Su frente estaba perlada de sudor. Tocó su pecho, pero ahí no había nada, solo su pulcra camisa blanca. ¿Qué pasa, mi amor?, preguntó amorosa una voz femenina junto a él al sentir su agitación. No hay nada. No me han clavado la estaca. En el pecho de Terence Granchester no había rastro de sangre ni de violencia. Nada. Ya pasó. Fue horrible, pero ya pasó. Fue solo un sueño. ¿Has tenido una pesadilla? Sí. Una espantosa pesadilla. Esos hombres. El mazo. La punta de la cuña en mi pecho. Todo. Tranquilo, amor mío. Ya pasó, dijo su hermosa esposa, besando y acariciando su rostro por largos instantes, mientras él la abrazaba.
Mi amor, creo que es hora de levantarnos, exclamó Candy sonriendo. Pero para poder levantarse, la chica tuvo primero que abrir la tapa de un negro, macizo y amplio ataúd, un féretro que se encontraba al centro de una oscura alcoba en un viejo castillo enclavado en las afueras de una vieja aldea en los Cárpatos orientales. Mira, ya es de noche. El sol se ha puesto. Ahora ya podemos dejar de dormir, dejar de soñar. Ahora ya podemos salir. Terence había despertado por fin de su angustiosa y terrible pesadilla y se levantó. Candy se dirigió a las ventanas y de un tirón abrió las gruesas cortinas, dejando entrar los claros de la luna llena que iluminaron la estancia. Terence la observó caminar y después se acercó a ella rodeando su diminuta cintura con sus brazos por detrás, mientras descansaba su mentón en sus delicados hombros, soltando un profundo suspiro tranquilo. Y así ambos contemplaron desde el ventanal de la amplia terraza ojival el magnífico espectáculo que ofrecía aquella noche estrellada y su luna llena. Sí, Terence Grantchester acababa de despertar escapando de una angustiosa pesadilla. Los duques al fin se despertaban de su largo sueño diurno porque ¿no creéis vosotros que los vampiros, cuando duermen, también pueden sufrir de pesadillas? Fin.